Bueno, bueno, pues creo que vamos a empezar, si os parece bien, ¿vale? Bueno, bienvenidos a todos a este webinar sobre Cloud Competitive con Oracle Cloud, ¿vale? La sesión de hoy vamos a presentar mi compañero Paco Vega y yo de la parte de ingenieros cloud de Oracle y va a acompañarnos también de Sire Tortosa, manager de tecnología cloud en Oracle. La idea del seminario, del título, pues es comentar aquellos aspectos de Oracle Cloud que son diferenciales respecto al resto de proveedores. Y si quieres, pasamos a la siguiente slide. Yo creo que un poco la idea de la presentación va orientada a todos aquellos aspectos bueno, que en el día a día pues nos encontramos desde Oracle, que los clientes, que las empresas pues se preguntan cuando hablamos de Oracle Cloud, ¿de acuerdo? Preguntas sobre dónde está localizado nuestros centros de datos, cuánto me cuesta pues lanzar una query en Oracle Cloud, es solo nuestro cloud para base de datos, Oracle. Eh, Todas esas cuestiones, pues la idea que tenemos es ir viéndolas un poco a lo largo del webinar, ¿de acuerdo? Dándole respuesta y viendo los elementos diferenciales de Oracle Cloud frente a la competencia. Y con esto creo que, Paco, pues te paso el turno. Sí, pues tomando un poco la palabra de lo que decía Antonio, en estas preguntas, pues ahora vamos a hablar de las regiones, ¿no? De esas preguntas de dónde está mi dato localizado, dónde hay regiones, tengo negocio alrededor de todo el mundo, ¿no? Y cómo gestiono esto. Pues en este caso vamos a hablar de las regiones de Oracle, en el que nosotros tenemos 40 regiones y 4 más planificadas. Eh, Tenemos 11 de ellas interconectadas con Azure. Ahora después veremos a qué nos referimos con esto. Y hay regiones que llamamos de government o de soberanía del dato para cumplir pues regulaciones en cuanto a legislación y demás, por ejemplo, que nos salga el dato de la Unión Europea o Estados Unidos, regulaciones de la legislación de allí. Estas son las regiones que tenemos, como veis, tenemos casi en cualquier parte del mundo y los servicios que se desplieguen tienen el mismo coste en todas las regiones. Nosotros no cambiamos el coste de los servicios porque lo hagas en una región o en otra. Eres tú el que te suscribes a una u otra región y puedes desplegar sin problema desde la consola servicios en los diferentes puntos. Desde septiembre, seguramente lo habéis escuchado, ¿no? Tenemos centro de datos en Madrid. Es la séptima que hay en la región europea y está en las instalaciones de Juan Camarillo en Telefónica, ¿no? Está hospedado en Telefónica. Lo más importante, el mayor beneficio que tenemos al tener la región aquí en Madrid, pues es la latencia, ¿no? Tenemos muy baja latencia con la región de Madrid. Incluso hicimos el otro día una prueba con un cliente desde Palma de Mallorca y eran unos 15 milisegundos, teniendo que incluso cruzar el mar, o sea que es la conectividad. Y más si tenéis al proveedor de la red de Telefónica, pues la latencia es súper baja. Somos el único hiperescalar junto con Google, que tiene actualmente ya la región disponible, otros la tienen anunciada, pero todavía no está disponible. Y ahí veis para la conexión dedicada, que luego vamos a ver una slide de la red, que es una conexión Fast Connect, una conexión dedicada que no pasa por internet a vuestro CPD. Esos son los partners que hay disponibles: Call, Defix, Equinix e Intersio.
os hablaba, ¿no? de esas 11 regiones que tienen interconexión con Azure. Esto quiere decir que hay una conexión dedicada ya de baja latencia entre esos CPDs, que está gestionada por un lado por un FastConnect, por otro lado un ExpressRoute, pero esto ya está, no lo tenéis que montar ni nada vosotros, ya está preparado en esas regiones. Ya veis que la latencia son 2 milisegundos y esto nos permite desplegar cargas de trabajo multicloud, poniendo cosas en una nube y cosas en otra, y como si estuvieran en la misma, y gestionar los usuarios desde un solo punto, porque podemos federar los usuarios, por ejemplo, de la Azure en el cloud de Oracle. Adicionalmente a esto, tenemos un servicio que se llama Oracle Database Service for Azure, y esto que nos permite, esto ya no nos tenemos ni siquiera que preocupar de esa interconnect, o está en estas regiones que hay interconnect, pero no nos tenemos que preocupar ni siquiera de gestionarlo. Con una consola con experiencia de usuario Azure, el look and feel de Azure, y entrando con las credenciales de Azure, podemos dar de alta directamente bases de datos Oracle con todas las versiones, Exadata, Autonomous, Database Cloud Service, desde esta consola tipo Azure, y conectarla con nuestros servicios que tengamos desplegados en Azure. Y así tenemos una misma experiencia de usuario, ya tenemos esa conexión con las bases de datos hechas, y podemos incluso desde la consola de Azure ver la gestión y los logs de esas bases de datos. Del precio y el performance, ¿no? Los clientes, pues como decíamos antes, ¿no? Nos preguntan cuánto es el coste de una query, o cuáles son los costes ocultos que luego se encuentran de tráfico de red y de montar una infraestructura de red, o que el cloud es caro, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de esto, vamos a hablar de una comparativa de un tercero, como es Cloud Mercato, en las que han hecho unas métricas en cuanto a precio performance, ¿no? Entonces, desplegando máquinas virtuales de una performance similar, ya lo vemos en el eje en vertical, unas métricas de performance, y en el horizontal vemos el precio. Ya vemos que nuestro precio es hasta 2,5 veces inferior para el mismo performance, ¿no? Ahí tenéis en este QR acceso a esta comparativa, ¿vale? ¿Y por qué podemos mantener este performance superior a la competencia? Es porque nosotros no hacemos oversubscription. En lugar de dar ciclos de procesado en vuestras máquinas virtuales, y los de procesado, lo que otros proveedores llaman Virtual CPU, nosotros damos cores dedicados. Cada core tiene al menos 2 hilos de procesado, por eso el cambio de OCPU a Virtual CPU que utiliza la competencia es de 2:1, o sea, nosotros tenemos lo equivalente a 2 Virtual CPU, y esto hace que no nos afecten lo que llamamos vecinos ruidosos, ¿no? El uso de la CPU es dedicado, ningún otro cliente va a hacer uso de la misma, no vamos a hacer oversubscription, y por eso podemos tener un performance más alto. Paso la palabra a mi compañera Desiree, que os va a contar la parte del tráfico. Bueno, pues una de las grandes ventajas y diferenciadores de Oracle Cloud es nuestra política de precio de tráfico de red. Como seguramente sabréis, estaréis acostumbrados de otros competidores cloud, en todos nuestros proyectos hay un factor de coste, que es el tráfico de red, que no siempre nos resulta fácil de predecir o de calcular, y que, por supuesto, este coste puede afectar a la rentabilidad de mi proyecto o llevarnos sorpresas en la factura a final de mes. Creo que es importante recordar qué tipos de tráfico entran en juego en un entorno de cloud. Por un lado tenemos el tráfico entrante, que su propio nombre lo dice. Por otro lado tenemos el tráfico entre servicios, que es el que se genera dentro del entorno cloud por la comunicación de servicios y que tarifican la mayoría de nuestros competidores.
y el tráfico saliente, que es el que va desde mi entorno hacia la Internet pública o el data center del cliente. Y este es el tipo de tráfico bueno, que genera el cliente o el usuario y el coste más significativo a nivel de tráfico de los proyectos. Oracle Cloud tiene una política muy sencilla y simple sobre el precio de tráfico de red, siendo el tráfico entrante totalmente gratuito, el tráfico entre servicios también totalmente gratuito dentro de una misma región y todo el tráfico saliente es gratuito también hasta los 10 primeros terabytes. Si nos pasamos de esos 10 terabytes, el precio de nuestro tráfico es 10 veces más competitivo que el de nuestra competencia. Esto se puede comprobar muy fácilmente yéndonos al informe de Cloud Mercato que ha comentado antes mi compañero o consultándolo en la web de precio de tráfico de cada uno de los proveedores cloud. También, bueno, añadir que si damos de alta el servicio de FastConnect, que es el servicio de conectividad dedicada, el tráfico de red es completamente gratuito. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, además del tráfico, la mayoría de los componentes de red en Oracle Cloud son también totalmente gratuitos. Aquí en esta imagen estáis viendo un ejemplo de una arquitectura con los diferentes servicios de red que son necesarios para montar una red privada virtual y desplegar recursos en nuestro entorno. Por ejemplo, los servicios, un Internet Gateway, una VPN, un Web Application Firewall es gratuito. Y por dar un ejemplo de cuánto nos costaría un puerto de FastConnect, pues serían 147 euros al mes por 1 giga de ancho de banda. Este diagrama que estamos viendo, montarlo en otro cloud, pues puede tener un coste bastante significativo y también difícil de poder predecir. Sí, yo quería Pásame. añadir aquí algunos comentarios, ¿no? Porque veáis un poco, ¿no? Hemos pintado aquí un dibujito de una arquitectura típica, en este caso con máquinas virtuales, pero como bien ha dicho Desiree, aquí hay montado una red pública en la que tenemos un Internet Gateway que nos permite conectar desde Internet hasta las máquinas y en sentido contrario. ¿Veis aquí estos escuditos y tal? Son lo que llamamos una security list, donde ahí es donde nosotros tenemos que abrir los puertos y las IPs que queramos abrir Internet, porque nosotros de entrada no lo tenemos todo abierto y tal, la seguridad va por delante y entonces sois vosotros que decidís qué puertos y qué IPs se pueden conectar a dichas máquinas. Montamos redes privadas, por ejemplo, esto es un NAT Gateway que nos permite esa conexión con Internet, pero no de Internet hacia adentro, para que una red privada no tenga acceso a Internet. Y la instalación de un DRG, que sería como el Dynamic Routing Gateway, este router virtual que nos va a permitir conectar una VPN o una línea dedicada a FastConnect, que es la que hemos hablado antes, ¿no? En el que nosotros el coste que abrimos aquí es el de abrir ese puerto, esa conexión a nuestro cloud, pero el coste de la línea pues va a uno de los proveedores que hemos visto antes, ¿no? Pero montar la VPN, montar un DRG, montar estos gateways de los que hemos hablado, o montar el primer load balancer o incluso el primer WAF y el primer millón de requests al mes es gratuito en nuestra infraestructura, ¿no? Paso a la siguiente, ya os dejo con Desiree para contar un poco más. Comenzar a trabajar con Oracle Cloud es tan sencillo como desde la misma página web nos abrimos una cuenta, introducimos nuestra tarjeta de crédito y comenzamos a trabajar en un modelo que nosotros llamamos Pay as you go, que es pago por uso. Consiste que a final de mes se nos facturará por los servicios que hayamos consumido sin necesidad de adquirir ningún tipo de compromiso con Oracle Cloud. Por supuesto, siempre desde el equipo comercial os animaremos a contratar un Annual Flex, que es una bolsa de crédito a consumir en un año en cualquiera de los servicios disponibles en Oracle Cloud. Y esto pues permite al cliente disfrutar de ventajas adicionales como descuento por volúmenes, no tener limitaciones a la hora de desplegar servicios y la congelación de los precios durante la vigencia del contrato, así también como el tipo de cambio que puede llegar a fluctuar durante la vigencia de nuestro contrato. Bueno. Todo esto
cualquier servicio que se consume con Oracle Cloud está respaldado por un acuerdo de nivel de servicio o SLA y por contrato nosotros Oracle nos comprometemos a cumplirlo y si no lo hacemos así tenemos una responsabilidad económica con el cliente. Entonces, si puedes pasar la diapositiva, por favor. Bueno, aquí podéis ver un pequeño resumen de cuáles son nuestras métricas para nuestro acuerdo de nivel de servicio. Al igual que otros proveedores cloud, en Oracle tenemos un acuerdo de nivel de servicio que cubre la disponibilidad, pero vamos más allá y disponemos de un acuerdo de nivel de servicio de rendimiento, tanto de rendimiento de la red como el rendimiento de lectura y escritura del disco, y otro SLA que cubre que la consola web esté también disponible y que podamos administrar nuestros servicios a través de ella. Toda nuestra política de acuerdo de nivel de servicio está recogido en un documento público al que puede acceder cualquier persona a través del enlace que se muestra en la pantalla. Sí, por añadir alguna cosa más en cuanto a este SLA de performance, ¿no? Que veis que va tanto en los discos como en la red. Esto de la red, luego lo veremos en el apartado de seguridad también, es debido a que nosotros tenemos en nuestra cloud de segunda generación separado la virtualización de la red de los hipervisores de las máquinas. Esto nos permite que no se haga oversubscription de la red y por tanto, además de características de seguridad que veremos después, nos permite asegurar el performance de la misma. Y asimismo de los discos también hablaremos después. Y en cuanto a la gestión, a la manageability, no solo a la consola, como ha dicho Desiree, sino también la gestión de las APIs, ¿no? Para poder manejar nuestra infraestructura. Bueno, comentar que el servicio de soporte está incluido con nuestra suscripción a Oracle Cloud y en este sentido no tenemos costes ocultos de soporte como por ejemplo la apertura de un service request. Está ya incluido dentro del coste de soporte para todos nuestros clientes. Otro de los puntos que siempre nos comentan nuestros clientes, ¿no? Bueno, yo no tengo una base de datos Oracle, no necesito el cloud de Oracle, entonces nosotros somos mucho más que la base de datos en esta etapa cloud que hemos arrancado, ¿no? Con este cloud de segunda generación, pues tenemos todo tipo de servicios. Aquí alguna de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, nos habla de cómo tengo acceso root a mi clúster de VMware, pues serán algunas de las cosas que vamos a ver durante este apartado. Como os decía, no solo la base de datos Oracle está entre nuestros servicios, sino que tenemos todo el portfolio de servicios, desde máquinas nativas VMware, bases de datos open source, como MySQL y demás, almacenamiento, máquinas virtuales que nosotros llamamos compute, contenedores tipo Kubernetes, funciones, servicios de desarrollo, de analítica, de machine learning, prácticamente casi cualquier carga de trabajo que se os pueda ocurrir está disponible en nuestro cloud. Además, tenemos la posibilidad, que luego contaremos, de tener cloud en el propio CPD del cliente, un cloud gestionado, ¿no? Entonces, es una cosa que nos distingue, luego contaremos más sobre ello. En cuanto a las máquinas, ¿no? A la parte de compute, ¿no? Nosotros no vamos por este modelo como otros cloud de tallas, de small, medium y demás. No estamos constreñidos a determinados tamaños, sino que nuestras máquinas son flexibles. Elegimos si queremos AMD, Intel o máquinas ARM, y en cada una de ellas tenemos lo que veis en pantalla, una captura, ¿no? De pequeño deslizador, ¿no? Donde elegimos qué CPU queremos y qué memoria. Y tenemos dentro de ese rango total flexibilidad para coger qué máquina queremos montar. Asimismo, nuestros discos tienen la capacidad de elegir qué performance, qué número de IOPs queremos para nuestros discos, ¿no? Tenemos esta métrica que se llama VPU, que es el performance del disco. Eso al final se convierte en un número de IOPs que veréis abajo, ¿no? Que puede alcanzar.
y podemos pasar desde las máquinas por defecto balanceadas, que es equivalente a un disco SSD, a subir el performance. Incluso los discos tienen esta capacidad de autotune, de decirle un rango máximo y mínimo de performance que queremos y él es capaz de autoajustarse. Referente a estos IOPs, hay un artículo de nuestro compañero Sebastián Íñigo, que tenéis ahí el QR para poder acceder, en el que él hace una comparativa contra Amazon y Azure. Contra Google no la hemos podido hacer porque el estimador de costes de Azure es bastante opaco y no es fácil de sacar, de entender, pero básicamente en esta comparativa hemos cogido la máxima, el máximo valor en cuanto a performance que se puede poner y lo hemos aplicado sobre 1 tera de almacenamiento y esto nos ha acabado dando número de 230.400 IOPs y hemos intentado montar lo mismo en las diferentes nubes. El coste de esto en nuestra nube, en la nube de Oracle, es de $235 y en Amazon se va hasta los 10.700 euros y en Azure 10.300, pero además con la salvedad de que el máximo de IOPs que Azure puede alcanzar está por debajo de este número, ¿no? Entonces, como veis, para un performance elevadísimo podemos llegar a ser hasta 46 veces más barato. Otro de los servicios que estamos ofreciendo desde hace poco es la capacidad de montar un clúster de VMware sobre la nube de Oracle. Con este acuerdo que hemos llegado con VMware, el despliegue es exactamente igual. Esto sería un despliegue en on-premise, pues este sería el despliegue sobre nuestra infraestructura y arquitecturalmente es igual, solo que los servidores están, como veis, en el public cloud y manejados por Oracle, pero tenéis total control y acceso, por ejemplo, root a vuestro hipervisor, tenéis desde la versión 6.5, la 6.7 y la 7.0 de esas versiones podéis migraros al cloud sin necesidad de cambiar vuestra versión de on-premise, sin hacer un update en vuestra versión que tenéis en on-premise. Aquí las migraciones son muy sencillas, ya que la parte del HCX, que es la que nos permite hacer migración de máquinas, está incluido. Si queremos tener algunas features adicionales, tenemos el HCX Enterprise que se puede añadir, tenemos esa flexibilidad de añadirlo o no. Y el coste, partimos de la versión de AMD con máquinas hasta de 32 cores, el clúster mínimo serían 3 nodos de 32 cores de AMD, luego también tenemos los nodos de Intel que son de 52 cores, podemos elegir un sabor u otro, la de AMD va de 32, 64 y 128 cores, es siempre la misma máquina, solo que podemos desactivar cores para reducir el coste. Y esto nos permite, tenemos distintas versiones para la flexibilidad del coste, que puede ser mensual, anual, a 2 años, a 3 años, esto nos permite reducir el coste, pero si tuviéramos que añadir un nodo adicional, podríamos poner que este nodo fuera mensual, tenemos total flexibilidad en cuanto a cómo gestionar estos nodos. Y por la arquitectura que os comentaba, la forma en la que desplegamos la arquitectura de VMware está disponible en todas las regiones, porque otros proveedores solo lo tienen disponible en algunas regiones que tienen clúster de VMware y ellos son los que controlan el hipervisor de VMware, no tenéis acceso root y demás, nosotros lo tenemos disponible para vosotros. Es más, nosotros por seguridad no podemos entrar a vuestro clúster ni gestionar vuestro clúster. Te dejo, Antonio, que va a contar la parte del Cloud at Customer. Perdón, que le he dado 2 veces. Vale, pues bueno, Oracle en esta idea de acercar el modelo de cloud de flexibilidad a la vez que escalabilidad del cloud, donde los clientes lo puedan necesitar,
ha extendido, un ejemplo es el de la tecnología Exadata. Esta es la tecnología que ofrece el mayor rendimiento para las bases de datos Oracle, que tradicionalmente pues se ha podido disfrutar de ella instalándola en sistemas de ingeniería conjunta en los centros de datos de los clientes, es decir, como un servidor más de todo su centro de datos. En él, pues el cliente es el que controla pues toda la máquina y bueno, pues toda la tecnología y adquiere el servidor pues en el modelo que decimos tradicional, ¿no? De adquisición, de compra de hardware en este caso. Pues, como digo, para la base de datos Oracle y esta tecnología Exadata, Oracle permite que se pueda ofrecer también en el cloud público, gestionado en ese caso por Oracle y con un modelo bajo suscripción, o que incluso la tecnología Exadata se pueda desplegar en un modelo que denominamos ad customer. Es un modelo híbrido para los casos en los que el cliente lo que quiere es disfrutar de un modelo de suscripción, es decir, pagar por aquello que se utiliza y no un modelo de adquisición, en el que en este caso el Exadata Cloud Ad Customer se despliega igualmente detrás del firewall del cliente. Por lo tanto, eh, el sistema de ingeniería conjunta lo tiene el cliente desplegado en su centro de datos, pero su control, gestión se realizan desde el cloud público. Y esto, por lo tanto, permite al cliente disfrutar de, de una mayor protección del hardware, a la vez que empieza a disfrutar de la flexibilidad que nos da el cloud público. En este caso, en cuanto al modelo de suscripción y de consumo de la tecnología. Entonces, como hemos estado indicando en este apartado de flexibilidad, Oracle está apostando por ser el cloud que ofrece al cliente la mayor cantidad de posibilidades en cuanto a adaptarse a las necesidades exactas, a las necesidades tecnológicas exactas que tenga en cada momento. ¿Vale? Con esto ya pasamos pues a cómo ha sido construido Oracle en términos de seguridad, ¿no? Preguntas sobre cómo tratamos ataques de ransomware o cómo es nuestra estrategia de seguridad, pues nosotros lo que observamos es que la seguridad es un aspecto, es fundamental para un despliegue en cloud público. No, no podemos entender que una empresa pueda escoger ir al cloud público si no va acompañado de seguridad. Y por lo tanto, al ser un elemento fundamental, es un aspecto por el que no tenemos unos costes excesivos. De hecho, si pasamos a la siguiente slide, observamos qué número de servicios contemplamos que los clientes deben de disfrutar de una manera gratuita, ¿vale? Deben de poder estar desplegados en cloud y deben de poder estar configurados en cloud. Como digo, OSI incluye todas estas herramientas de seguridad que podemos considerar básicas y avanzadas, sin coste adicional, que entre ellas, pues evita automáticamente las malas configuraciones de toda la pila de aplicaciones, por ejemplo, con las zonas de seguridad o security zones. El cliente pues establece la configuración para cada nivel de seguridad que necesita y luego pues se establecen unas zonas de seguridad concretas donde no se puede desplegar fuera de esos requisitos. OCI está continuamente buscando infracciones de políticas o de actividad sospechosa,
Lo hace mediante la activación de CloudCar, que se incluye en todos los niveles de OCI. Cuando CloudCar encuentra un determinado problema, pues tiene la opción de solucionarlo automáticamente mediante la aplicación de una determinada receta, o se puede arreglar, por así decirlo, manualmente. Tenemos las capacidades bueno, pues todas las zonas, toda la plataforma de observaciones y administración, ¿vale? De monitorización y observability, que permiten, bueno, pues tener una monitorización continua del servicio. Los servicios de escaneado de máquinas y de imágenes de contenedores. También es un servicio gratuito que permite, pues, proteger de manera continua los sistemas operativos de las plataformas de máquinas virtuales que tengamos desplegadas, y si estamos en un entorno de Kubernetes o un entorno de desarrollo y despliegues orientado a contenedores, pues el estar seguro de que las imágenes que estamos utilizando tienen un software en todo momento actualizado. Hemos ido saltando un poquito, ¿no?, entre distintas funciones, pero la primera y más fundamental, la gestión de identidad y accesos, ¿vale? Existe toda una capa gratuita para que se pueda empezar a trabajar, más que suficiente para tener una gestión de identidades y de accesos que se pueda utilizar desde el primer momento que desplegamos nuestro tenant de Oracle. Defensa a nivel de denegación de servicio en la capa de transporte. También forma parte de los servicios gratuitos que estamos dando a los clientes. Como digo, tenemos una larga lista de servicios que nos permite indicar el compromiso que tiene Oracle con la seguridad, pero no solo el compromiso, sino ese entendimiento mutuo con los clientes de que son elementos básicos, de que sin ellos una empresa pues no optará por desplegar sus servicios en el cloud, y en este caso en el cloud de Oracle. Y es por lo que pensamos que es un elemento diferencial respecto a la competencia, donde muchos de todos estos servicios encontraréis que debéis de aprovisionar una cantidad bueno, pues de presupuesto adicional para los mismos. Sin ser muy diferenciador, en la siguiente slide os mostramos todas las certificaciones y atestaciones de seguridad que tenemos, ¿de acuerdo? Ya digo, los elementos gratuitos que hemos expuesto antes se complementa, por supuesto, con todos los compromisos de Oracle de mantener un nivel de certificación y de atestación en distintos ámbitos. Están aquellos a nivel regional, aquellas certificaciones que disponemos a nivel regional, y dentro de que sean a nivel regional, las que importantes son a nivel de EMEA, el Esquema Nacional de Seguridad y la GDPR, que por supuesto ambas las cubrimos. Y como incidimos en este aspecto de certificación, son los que se refieren a nuestros centros de datos, nuestras regiones y cómo nosotros operamos nuestro cloud. Además de las regionales, encontramos aquellas que se refieren a, a los estándares que seguimos nosotros cuando operamos a nivel global, ¿no? Cómo operamos nuestros centros de datos. Y en ellas, pues, cumplimos también con los estándares más extendidos en el mercado. Y en paralelo o adicionalmente a esto están los estándares de industria, como la PCI DSS, ¿no? Si estamos hablando de un centro, de un e-commerce en el cual pues vamos a almacenar tarjetas de crédito, pues no será de exigencia el que cumplamos con la PCI. Como digo, esto no es un elemento diferencial, pero sí algo en lo que indicaros que que participamos, igual que el resto de hiperescalares, del mismo tipo de certificaciones, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda o pregunta por alguna en concreto, por favor contactad con el account manager
porque además de todos aquellos certificados que podéis descargaros desde la plataforma, podemos internamente solicitar pruebas de certificación de algún otro elemento. Y todo esto que os hemos contado y que os hemos comentado, lo podemos hacer y podemos escalar por un aspecto fundamental, y es que nuestro cloud es un cloud de segunda generación. Los clouds de primera generación tenían dentro de lo que es el elemento de virtualización de los servidores los aspectos relacionados con la red. Es decir, en ese mismo hipervisor estaban no solo los aspectos de gestión de las máquinas virtuales que permitían pues, la configuración de las mismas, los drivers necesarios para su funcionamiento y de comunicación, sino también todo lo relacionado con la red. Oracle Cloud, su diseño, vamos a decir primero, lo que provoca estos clouds de primera generación o lo que puede provocar es una superficie de ataque mayor, porque puede haber un contagio entre máquinas, entre servidores, que provoque, pues bueno, una incidencia de un posible ataque mayor del que tendríamos o del que se podría llegar a sufrir en un cloud de segunda generación como el de Oracle. Oracle Cloud ha sido diseñado por parte de ingenieros de los clouds de primera generación con una idea en la cabeza, y es tener el máximo rendimiento que hemos explicado anteriormente y tener la máxima seguridad. Y esta nos la permite el aislamiento de red. El aislamiento de red y un panel de control que aísla las comunicaciones entre todos los elementos que finalmente se conectan en Oracle Cloud. Hemos sacado o hemos extraído de la parte del hipervisor todo lo relacionado con la red, con las comunicaciones, y los hemos expuesto internamente a un panel de control que nos permite aislar las distintas máquinas y evitar de esta manera los posibles contagios entre máquinas dentro de nuestro cloud. Este nivel de aislamiento de red, pues y de aislamiento, evita, como decimos, los movimientos que se denominan laterales, y nos permite o nos facilita, como digo, establecer de una manera sencilla pues todos estos elementos o servicios de seguridad que hemos comentado, y y de paso esta gran flexibilidad que hemos indicado al principio, una flexibilidad por encima de la del mercado en la mayor parte de elementos. Y dentro de esta flexibilidad, pues está el servicio que va a comentar ahora mi compañero Paco, relativo a base de datos autónoma. Sí, como decía Antonio, ¿no? Voy a comentar el tema de la base de datos Oracle y base de datos autónoma y MySQL en nuestro cloud. Para empezar, cualquier sabor de base de datos Oracle en nuestra nube y enlazando un poco con el tema de la seguridad, ¿no? Están todas encriptadas, o sea, nos da otra capa más de seguridad, incluso en filtrado de datos, según GDPR no se considera un filtrado si el dato está encriptado, y es el caso de nuestra base de datos, pero diferenciándonos con otros cloud, pues cuando se trata de una base de datos Oracle, pues con nosotros tenéis un único proveedor al que, tanto desde el punto de vista del licenciamiento como del soporte, con el que contactar. Todo lo gestionaríamos desde el lado Oracle. Esto obviamente no pasaría con otros proveedores. Si queréis montar infraestructuras de rack para alta disponibilidad o multitenant, solo está disponible en nuestro cloud y no en los clouds de otros proveedores. La base de datos autónoma o la infraestructura Exadata, de las que antes hablaba Antonio, ¿no? El Exadata, o el autónomo que corre por debajo, hay un Exadata en nuestra nube, solo está disponible en nuestro cloud. No es posible
a hacer uso de ello en otros clouds. Y el modelo de Bring Your Own License, de traer vuestras licencias, si es que ya tenéis licencias, por ejemplo, en on-premise, si queréis subirlas a la nube, es en la cloud de Google no es posible, no está permitido, y en otros clouds el precio es el doble por procesador que el precio de hacer el Bring Your Own License en nuestra nube, ¿no? Esto sería para cualquier tipo de base de datos Oracle. Hablando de la base de datos autónoma, que es al final a lo que ha llevado la evolución de 40 años de base de datos, y sobre la infraestructura, como decíamos, de esa data, se despliegan nuestras bases de datos autónomas que facilitan mucho la vida de un DBA, para empezar aprovisionándose ya directamente sobre una infraestructura de esa data, con RAC ya incluido de manera nativa, ¿no? Ya es en alta disponibilidad, por decir así, directamente en nuestra base de datos, autosecurizada en cuanto a que tiene detección de amenazas continua, como hemos estado hablando, se aplican los parches de seguridad de manera automática y está atendida sin parada de la base de datos. Esto no lo puede hacer ningún otro proveedor. Encriptada, como os decía, en todas nuestras versiones de base de datos ya están encriptadas. En cuanto a la gestión, facilita mucho la gestión porque todo tipo de parches y demás se aplican online, están gestionados. Esto es un servicio SaaS, ¿no? Y entonces ya está gestionado y sin parada se aplican todas las operaciones de SysDBA y demás de mantenimiento de la base de datos ya no son necesarias, o se reducen mucho gracias al automatismo. En cuanto a la protección, nos referimos a protección ante fallos, como hemos dicho antes en la parte de aprovisionamiento. Ya está montada en una data, ya está montada en rack. Si hay un fallo en un disco o demás, para vosotros es transparente porque ya tiene esta replicación por detrás, se va a cambiar de disco sin que el cliente lo note y va a estar siempre disponible. Otro de los aspectos diferenciadores completamente de la base de datos autónomo frente a otras bases de datos es la capacidad del escalado. La base de datos puede escalar tanto en CPUs como en almacenamiento en caliente, sin parada, y es capaz además de autoescalarse. Si marcamos esta opción, la base de datos en un momento pico de trabajo, por el uso de la CPU o de memoria, los thresholds que pongamos, es capaz de multiplicarse hasta por 3 en el número de CPUs. No quiere decir que suba por 3 de golpe, sino que va subiendo hasta un límite de 3 veces su tamaño base. De esta manera podemos dimensionar nuestra base de datos para nuestra carga de trabajo habitual y en los picos de carga dejar que ella escale o escalarla nosotros sin tener que dimensionar la base de datos para el momento pico durante todo el año o todo el mes o todas las horas del día, cuando solo hay determinados momentos donde necesitamos ese tamaño. Así podemos optimizar la inversión. Y por último, en cuanto a optimización, la base de datos, gracias a toda la evolución de Machine Learning y demás que lleva por debajo, pues es capaz de optimizar automáticamente cosas como el paralelismo, la gestión de la memoria, índices, particionado, todo eso lo hace la base de datos por sí misma. Así siempre está optimizada y no necesita de la intervención humana en ese sentido. Además de las bases de datos Oracle, la base de datos autónoma, también, como somos el fabricante de MySQL, tenemos bases de datos MySQL en formato PaaS, Platform as a Service. Ya de entrada, como somos el fabricante, cualquier base de datos MySQL que despleguemos como PaaS en nuestra nube ya sería lo equivalente a una MySQL de modo Enterprise, con todo el soporte incluido. Montar clúster de alta disponibilidad en nuestro cloud es simplemente seleccionarlo a la hora de crear la base de datos. No nos tenemos que preocupar en cómo montamos la arquitectura, cómo
cómo montamos los diferentes nodos para alta disponibilidad y para failover, ¿no? Ya lo hace a un simple clic en nuestra consola y eso nos permite pues, crear arquitecturas de cero data loss y de recuperarnos, ¿no? de una caída en minutos porque hace el switch over de manera automática y demás sin tener que preocuparnos por eso. Y otra de las novedades que tenemos desde hace un tiempo es el MySQL Heatwave, es un acelerador de queries analíticas en el que podemos montar estos clústeres de Heatwave que nos permiten, gracias a que vuelca la base de datos a memoria, hacer query analítica entre 10 y 100 veces más rápido que una Aurora DB, por ejemplo, con un coste de la mitad de precio. Si queréis, como ha dicho antes Antonio, saber más, que os contemos más de esta parte de MySQL Heatwave, por favor contactar con vuestro account manager y seguro que os podemos hacer una presentación o una explicación específica, ¿no? Ya con esto os dejo con el resumen final, ¿no? Antonio va a hacer un poco de resumen final de esta parte. Pues sí, gracias Paco. Pues si tenemos, quizás no, la siguiente slide, ¿no? siguiente slide, Sí. sí. Pues sí, a modo ya de resumen y para finalizar la sesión, pues queríamos destacar de toda la sesión, pues cuáles son los elementos en los que entendemos que tenemos nuestras potencialidades. Uno es nuestra orientación la orientación de Oracle Cloud a ser un cloud híbrido que permita tener capacidades cloud en on-premise y permita de esa manera una flexibilidad extrema a los clientes y a su posible camino a la hora de ir adoptando las tecnologías de cloud. Optimizado para Oracle, como no podía ser de otra manera, las opciones para base de datos en cualquiera de sus formas o despliegues con Real Application Cluster, utilizando tecnologías de DataGuard. Igualmente, pues para todo aquello que sean las aplicaciones de Oracle, pues se encuentra optimizado. Una política de precios de la infraestructura, entendida esta como toda la parte de red, de cómputo, de almacenamiento, consistente en el tiempo y con el mejor ratio precio por rendimiento de los hiperescalares. Aquí es donde ponemos una gran parte del foco porque es el ámbito donde siempre vemos ese aspecto diferenciador y a veces en elementos no siempre considerados en otros proveedores, a veces por la dificultad de calcularlos, porque son costes complejos de predecir. Con nosotros, además, esa consistencia es ser predecibles. Así que consistencia en el tiempo y predecibles en cuanto a cuál va a ser el coste. Los ámbitos VMware, pues el control absoluto que pueden tener los clientes de la plataforma es un enfoque diferente al del resto de proveedores y donde pensamos y hemos captado que la mayor parte de clientes prefieren, como digo, tener ese control de la infraestructura VMware para poder adaptarse según las necesidades. Un paradigma basado en la seguridad de cero confianza o cero trust, que incluye las capacidades sin coste adicional de CloudGuard o del Threat Intelligence. Este enfoque, que es más o menos común ya en todos los proveedores, nosotros lo ofrecemos con capacidades completamente gratuitas para que para que el cliente pueda demostrarlo y pueda utilizarlo con total confianza y tranquilidad sin que tenga un sobrecoste.
este enfoque de Zero Trust, de necesitar que todas las peticiones internas que se hagan sean validadas y de que nosotros no, nuestro despliegue inicial no dé por hecho que todos los elementos pueden comunicarse entre ellos, nos parece que es el enfoque más seguro, el que previene de descuidos, al menos en un principio. Sabemos que trabajamos en un entorno cloud bajo un modelo de responsabilidad sobre la seguridad compartido y requiere de un compromiso de las dos partes, del cliente y el proveedor, pero entendemos que nuestro enfoque es el más seguro. Y una oferta de SLAs, pues única. Somos los únicos que ofrecemos al mercado SLAs a nivel de rendimiento y de gestión, porque pensamos que eh, no es solamente que los servicios estén disponibles y se estén ejecutando, sino que el cliente tiene que poder manejarlos, tiene que poder pararlos, tiene que poder rearrancarlos, tiene que poder manejarlos y debemos dar el rendimiento esperado. Y gracias a nuestra generación 2 de cloud, pues podemos ofrecer al cliente este compromiso de rendimiento. Y bueno, pues hasta aquí la sesión de competencia. En cualquier momento y con esta dirección, ¿no? Y con este código QR, pues podéis probar de manera gratuita los servicios de OCI bajo una capa completamente, como digo, gratuita eh, para un conjunto de servicios y luego se pueden probar durante un mes o 2 meses, se pueden probar, creo que son 2 meses, se pueden probar un conjunto de servicios adicionales bajo un límite de créditos. Y hasta aquí la sesión de competencias. Si ahora hay preguntas en el área de Q&A, pues, o del chat, pues podríamos hacerla. Vale, Pues pues con lo que hemos ido contestando un poquito en el chat ya tendríamos, ¿no? Pues, si queréis nos despedimos aquí. sin más nos despedimos. Gracias por acudir a esta presentación y hasta luego. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Adiós.